La leyenda de los orígenes de Roma se pierde entre las brumas de sus leyendas. Sus humildes comienzos no debieron distinguirse mucho de las tantas ciudades de la región de Lacio, pero con el tiempo, los antiguos historiadores romanos pensaron que la ciudad escogida por los dioses para convertirse en dueña del mundo debía tener un origen heroico, que adornaron con infinidad de leyendas, muchas veces contradictorias entre sí, llenas de dioses y héroes mitológicos. De hecho, para los modernos investigadores resulta difícil distinguir leyenda y realidad, porque a veces inesperados descubrimientos arqueológicos sacan a la luz huellas de personajes y sucesos que parecían meras invenciones legendarias. Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, había fundado sobre la orilla derecha del río Tíber la ciudad de Alba Longa, ciudad sobre la cual reinaron sus descendientes hasta llegar a Númitor. Ese tenía un hermano llamado Amulio, que conspiró contra él y acabó detronándolo, para evitar que Númitor pudiese tener descendencia, que después pudiese disputar el trono. Amulio condenó a su hija de Rea Silvia, a permanecer virgen como sacerdotisa de la diosa Vesta. Pero Marte, el dios de la guerra, acabó con esos planes. Enamorando a Rea Silvia, la conquistó y tuvo con ella mellizos Rómulo y Remo. Para evitar represalias al nacer los mellizos, Amulio mandó arrojarlos al Tíber, dentro de una canasta, que acabó encallando en la orilla, en la zona de las 7 colonias situadas cerca de las desembocaduras del Tíber, en el mar, donde los recogió una loba que se acercaba a beber agua. Esta los amamantó y los cuidó en su guarida del monte Palatino, hasta que fueron hallados y rescatados por un pastor cuya mujer los crió. Cuando fueron mayores, los mellizos restituyeron a Númitor en el trono de Alba Longa, y de común acuerdo fundaron, como colonia de Alba Longa, una ciudad en la ribera derecha del Tíber. Cerca de las desembocaduras del Tíber existían las 7 colonias, los montes Capitolio, Quirinal, Viminal, Aventino, Palatino, Esquilino y Celio. Rómulo y Remo, que acompañados de bandidos y vagabundos, expulsados de sus propias ciudades, decidieron fundar un nuevo asentamiento junto al Tíber. Sin embargo, los dos hermanos no se ponían de acuerdo acerca del lugar en que levantarían su ciudad. Remo prefería el promontorio de Aventino, mientras que Rómulo se inclinaba por la colonia del Palatino. Así las cosas, decidieron dejar su disputa al árbitro de los dioses, y apostando cada uno en su colonia, se quedaron esperando una señal de lo alto. La mañana del 21 de abril del año 753 a.C., Remo contemplaba el limpio cielo primaveral desde la cima del Aventino, cuando divisó 6 enormes buitres sobre su colonia. Lleno de euforia, echó a correr hacia Rómulo para anunciarle su victoria. Sin embargo, en ese mismo instante, una bandada de 12 pájaros sobrevolaba el Palatino. Seguro de su victoria, y sin esperar la llegada de su hermano, Rómulo cogió un arado y comenzó a cavar el Pomerium, un foso circular que fijaría el límite sagrado de la nueva ciudad, prometiendo dar muerte a quien osara atravesarlo. Pero Remo, enojado por su derrota, lo cruzó, desafiante de un salto. Obligado por el juramento que acababa de pronunciar, Rómulo dio muerte a su hermano, que fue el primero en pagar con su vida la violación de la frontera sagrada de Roma. Esta leyenda encerraba para los romanos una halagueña promesa: su ciudad sería perfecta y jamás tendría fin, como el foso que rodeaba el Palatino. Pero contenía también una oscura amenaza: la sombra del fratricidio, sobre la cual estaba fundada, planearía como una maldición sobre Roma, en cuya historia abundaron los asesinatos y las guerras civiles. Para poblar la ciudad recién creada, Rómulo aceptó todo tipo de prófugos, refugiados y desarraigados de las ciudades vecinas, de procedencia latina. La colonia estaba formada integralmente por varones, pero para construir una ciudad se necesitaban también mujeres. Pusieron entonces sus ojos en las hijas de los sabinos, que habitaban en la vecina colonia del Quirinal. Para hacerse con ellas, los latinos organizaron una gran fiesta, con carreras de carros y banquetes, y cuando los sabinos se encontraban vencidos por los vapores del vino, raptaron a sus mujeres. Al regresar a casa y descubrir el engaño, los sabinos declararon de inmediato la guerra a los latinos. Antes de partir al campo de batalla, Rómulo encomendó la custodia de la ciudad a la joven Tarpeya, pero ésta, enamorada en secreto del rey de los sabinos, o anhelando una recompensa, prometió al monarca enemigo que le mostraría una vía oculta que conducía al Capitolio, donde estaba la fortaleza latina, a cambio de lo que llevaba en el brazo izquierdo, en alusión a un brazalete de oro del rey. En efecto, los sabinos alcanzaron la ciudad gracias a las indicaciones de Tarpeya, pero en vez de entregarle su pulsera, el rey sabino ordenó a sus hombres que aplastaran a la traidora con sus escudos, que llevaban, precisamente, en el brazo izquierdo. Otra versión de la leyenda cuenta que los romanos descubrieron su traición y que lo arrojaron al vacío de un precipicio, que pasó a llamarse la Roca Tarpeya, inaugurando así
la costumbre de castigar a los traidores a la patria, lanzándolos desde ese punto. La ayuda de Tarpeya no evitó que los sabinos y latinos se enfrentaran en el campo de batalla. En un momento del combate, en una célebre escena, múltiples veces representada en el arte, las sabinas se interpusieron entre los contendientes, abrazándose al cuello de sus maridos y familiares, para suplicarles que se detuvieran, pues si vencían los sabinos, ellas perderían a sus maridos, y si vencían los latinos, tendrían que llorar la muerte de padres y hermanos, de modo que los contrincantes depusieron las armas y firmaron la paz. Con esta leyenda ilustraban los romanos que su ciudad había nacido de la unión de dos pueblos, latinos y sabinos, a los que pronto se sumó un tercer elemento, los etruscos, un pueblo muy avanzado que poblaba la actual Toscana y que poseía importantes intereses comerciales en la región del Lacio.